Panikuna, wawqikuna, kananpis Quechuata yachakuntsik. Hermanas y hermanos, hoy también estudiamos quechua. El tema de hoy es el morfema ya transformativo. Gracias a este morfema que se agrega a los nombres y adjetivos, aparece la expresión equivalente en castellano hacerse, convertirse en, volverse en, transformarse en. Allpayay. La palabra allpa significa tierra. Convertirse en tierra. Hatunyay. Hacerse grande. Agrandarse. Pagasyay. Hacerse noche. Anochecer. Ya van escuchando que el castellano con a va formando nuevo verbo. Rumiyay, hacerse piedra, volverse piedra. Runayay, convertirse en persona, gente, pero también significa hominizarse. Yashgayay, convertirse en mayor, madurar. Pampashqa runa allpaya. La gente enterrada se convierte en tierra. Ichikpitam imapis hatunya. Cualquier cosa se vuelve grande desde lo pequeño. Esto es un proverbio no solamente quechua, es universal. Por eso nos cuidamos de los pequeños detalles. Inti Raimi Chao, Sas Pagasia. El mundo anochece rápido en el Inti Raimi. Se refiere al mes de junio. Inti Raimi es la fiesta del solsticio de invierno austral, que comienza el 21 de junio. Por esta razón, en Argentina, el 21 de junio es la fiesta de Inti Raymi, la fiesta del sol. En Ecuador, el 22 de junio. En Perú, el 24 de junio. Allgoga Runayansu. El perro no se convierte en gente. El perro, es animal. Micha Runa Pashungun Rumia. El corazón de la gente avara se vuelve piedra. Es que el ser humano, desde que nace, es solidario. Hemos estudiado el morfema intsik para decir, tú y yo somos del mismo grupo, del mismo mundo. Después hemos estudiado el morfema recíproco naku. La reciprocidad es un signo de la solidaridad. No podemos vivir solos. Por esta razón, el corazón de la gente avara, egoísta, se vuelve piedra y sus almas son las condenadas. Wakcha wamrakuna sas yashgayaya. Los niños huérfanos rápido se hacen mayores. La experiencia de no tener padre o madre o los dos convierte al niño pronto en un ser maduro.
hallpa, tierra, polvo de la tierra. Hatun, grande. Ichi, pequeño. Pagas, noche. Rumi, piedra. Runa, gente, persona. Por esta razón muy importante, cuando alguien dice Runa Kai, sé gente, sé persona, porque no basta con ser hombre para demostrar que uno tiene la cualidad de runa. Imapis, cualquier cosa. Inti Raimi, repito, es la fiesta del sol cuando la oscuridad gana a la claridad. Por tanto, hay que hacer fiesta al sol. Micha, avaro, egoísta. Pampashka, enterrado. Sas, rápido, pronto. Shungo, corazón. Wakcha, huérfano. Wamra, niño o niña. Yashra, mayor, de más edad y experiencia. Chao, estamos repitiendo, significa en, con idea locativa o temporal. Pis, también. Por ejemplo, imapis, literalmente significa que también, pero con buena interpretación, cualquier cosa. Wan significa y conjuntivo con preposición. Ya. Este es un morfema transformativo, pero también tiene un alomorfo, porque ya es plural del verbo conjugado. Por ejemplo, en uno de los ejemplos decía yashayaya, wakcha wamrakuna, sas yashayaya. Allí, en la última sílaba yan, ahí está ya más n tercera persona, indica pluralidad. Yashayaya se hacen mayores. Bien, por hoy día, esto no más. Kananga Kaiyata. Hasta pronto, amigos. Yanasakuna Aiwaya.